Bueno, para algunos de nuevo, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Pineda, les doy la bienvenida a la ponencia Características y concepciones acerca de la noción de distribución en el razonamiento sobre la comparación de conjuntos de datos. Para evitar interrupciones, los invitamos a mantener los micrófonos apagados durante la conferencia y recuerden que al finalizar el encuentro se va a abrir un espacio para realizar las preguntas según lo indiquen las ponentes. Y en los mensajes se va a dejar el enlace para que por favor diligencien el formato de asistencia. La Universidad Pedagógica Nacional, a través del Departamento de Matemáticas, les da la más cordial bienvenida y saludamos a las ponentes, la profesora licenciada en Matemáticas Maritza Méndez y la profesora Vivian Marulanda, con quienes a continuación se van a dirigir a ustedes. Bueno, buenas tardes. Solamente necesito confirmación de que me están escuchando. Sí, profe, sí se escucha bien. Vale, muchas gracias. Inicialmente quiero agradecer el espacio que me permite el comité organizador de presentarles esa experiencia. Efectivamente, este trabajo se titula Características y concepciones acerca de la noción de distribución en el razonamiento sobre comparación de conjuntos de datos. Es un trabajo que tuve la fortuna de dirigir, lo desarrolló la estudiante Vivian Juliet Marulanda, ella es egresada del programa de maestría, y solo que ella no se puede conectar toda la sesión, entonces yo voy a dirigir y pues en algún momento ya nos va a acompañar, ¿vale? Listo. Entonces, este es parte de un compromiso porque cuando estuve vinculada con la universidad, me permitieron ir a una reunión que es la reunión latinoamericana de matemática educativa, que es el RELME 33, y allí, digamos que uno de los compromisos era hacer pública este ejercicio de divulgación de la investigación que se hace con los trabajos de grado de maestría, entonces pues hace parte de este compromiso. Bien, bueno, pues digamos que ustedes, algunos han tenido sus experiencias con la estadística, bien sea en sus espacios de formación como profesores o digamos que en la vida escolar. Es bien sabido que la estadística juega un papel fundamental en la vida social y digamos que a nivel escolar es reconocido su papel porque posibilita la abstracción, la predicción, la interpretación de tablas y de gráficos que evidentemente digamos en estos escenarios de pandemia casi que es una cosa que lo hemos visto, en que efectivamente los datos están al servicio de comprender ciertos fenómenos que pueden ser predecibles o no, de acuerdo a los modelos que se generan. Bien, digamos que el Ministerio de Educación Nacional en ese espíritu genera como una de las competencias necesarias para todo ciudadano. Y pues hay autores que han trabajado al respecto en relación, por ejemplo, Arteaga es uno de ellos. Dice que la interpretación de tablas y de gráficos involucra no solamente la lectura literal de estos, sino también cuando se hace asociación entre las variables que están involucradas y que un aspecto fundamental es la variabilidad de los datos presentes. Ahora bien, resulta que White en 2016 señaló que para poder hablar de la variabilidad de los datos yo tengo que ir a una idea fundamental de la estadística, que es la idea de distribución, ¿vale? Entonces vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué es necesario digamos que estudiar la distribución? Una de las vías en lo escolar es empezar a trabajar con lo que es la comparación de distribuciones. En este sentido, generalmente lo que uno hace es trabajar a partir de conjuntos de datos en una situación particular y se hace comparación entre el comportamiento y la variabilidad de ambas. Entonces, esta fue la vía que escogió Vivian y en la que yo la acompañé. Y también su propuesta involucraba considerar la tecnología digital. ¿Por qué la tecnología digital? Digamos que es necesario que la estadística, de alguna manera, los chicos puedan vivir experiencias con tecnologías digitales, eso ya es bien sabido, ya está reportado en la literatura, digamos que son varios los asuntos que posibilita la tecnología digital y digamos que en particular se consideró porque digamos que posibilita esta transición entre las diversas formas de representación de los datos. Bien, entonces ella tenía por propósito generar una propuesta que promoviera ese razonamiento informal de los estudiantes
sobre la noción de distribución cuando se compararan distribuciones y iba a observar cómo evolucionaban estas concepciones a partir del trabajo de las tareas mediadas por un applet. Entonces ella diseñó un applet en GeoGebra, ya les voy a mostrar más o menos algunas características de él. Bueno, antes de empezar con la propuesta en sí, digamos que voy a permitirme comentarles algunos aspectos teóricos de lo que se ha teorizado en didáctica de la estadística. Entonces, primero, ¿qué entendemos por distribución? Bueno, cuando tenemos un conjunto de datos, cualquiera que éste sea, ¿sí? Producido aleatoriamente o por una observación repetida o en un experimento, lo que nosotros tenemos es que estos datos varían y que finalmente la distribución van a ser estos lentes con los cuales yo puedo ver la variación en los datos. Y así lo define White. La distribución, estos lentes que me permiten ver esta variación en los datos. Ahora bien, hay una distinción entre las distribuciones. Las distribuciones empíricas generalmente son las que trabajamos a nivel escolar en la educación básica. Hay un micrófono abierto, no sé de quién. Bueno, esta variabilidad puede ser vista a nivel escolar por distribuciones empíricas sobre lo que se trabaja y generalmente uno privilegia aspectos relacionados con la forma de la distribución. Y hay otras que son de tipo teórico, digamos que generalmente están ligados a los modelos de probabilidad. Voy a pedir el favor. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Bueno, en fin. Listo. Ahora bien, esta conceptualización de la idea de distribución, digamos que en la propuesta que desarrolló Vivian, consideró tres aspectos. Uno, pues la cultura estadística, digamos que la cultura estadística considerada como esto que cualquier ciudadano debería tener y digamos que uno de los asuntos fundamentales que están ligados con la cultura estadística es que los estudiantes pueden ser capaces o que deben ser capaces de ver el conjunto de datos como un todo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Esta idea de distribución la abordamos desde dos elementos. Una son sus características y otra cosa son las concepciones. Y el reto de gestionar una secuencia de tareas que tuviera como base las funciones de las tecnologías digitales. Bueno, voy a hablar un poquito más sobre las características de la distribución y por qué le decimos que debería ser tratada como un todo y como una entidad conceptual. Nosotros deberíamos, ustedes están viendo mi cursor, deberíamos estar viendo esta tabla que les estoy mostrando acá, de abajo hacia arriba. Digamos que las concepciones más rudimentarias es ver los datos individuales. Por ejemplo, si estoy observando, no sé, la temperatura, entonces cada dato constituiría, digamos que estos datos individuales. Cuando yo ya veo en la distribución aspectos ligados con la centralidad, con su dispersión, con su densidad, con su simetría, digamos que eso me va a posibilitar la suma de todas esas cuatro características, al final hablar de la distribución como un todo, como una entidad conceptual. Entonces, generalmente digamos que lo escolar hemos visto que es problemático porque casi que lo escolar empieza como a segmentar la noción de distribución por unos elementos. Entonces, a veces como que solamente están ligados a la centralidad, a veces estudia solamente la dispersión sola, la simetría. Entonces, la idea es que con estas propuestas generalmente uno pueda atender esta gran idea de la estadística de manera conjunta, ¿vale? Bien. Otro asunto que también trae a la propuesta Vivian es algunas características un poco ya más pormenorizadas de la variabilidad que están ligadas a la noción de distribución. Entonces, si una característica de la distribución es la dispersión, por ejemplo, podríamos ver estos indicadores como un marco analítico para saber cuándo es que los muchachos, por ejemplo, pueden estar tratando con la dispersión. Uno de los asuntos, por mostrar de pronto alguno, es cuando, no sé, los chicos hablan sobre valores atípicos. Entonces, cuando los niños ven, no sé, la forma como estén representados los datos, bien sean en tablas o en gráficas, generalmente podrían decir, este valor
se desfasa. Bueno, hay un tipo de lenguaje que los niños pueden utilizar dependiendo del nivel escolar en donde estén. Ya ahorita les vamos a mostrar un poco más de la experiencia que desarrolló Vivian. Bien, a su vez, digamos que se tomaron estos asuntos tanto de las características como de las concepciones. Entonces, unas son las características y hay otras concepciones. ¿Cómo así concepciones? Las concepciones, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Las concepciones ligadas es más o menos como los sujetos. ¿Cómo consideramos nosotros la distribución? ¿Vale? Y nosotros casi que se ha teorizado que en lo escolar casi que nosotros hacemos un tránsito por diferentes concepciones de la noción de distribución. Entonces, se tiene que ver de abajo, de la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha. Generalmente, cuando a los niños se les muestran unas distribuciones, hablan de datos vistos como apuntadores. Es lo que generalmente los niños de edades preescolares o incluso niños que no han tenido experiencias con la estadística, lo primero que uno le pregunta después de haber hecho una experiencia, por ejemplo, aquí se le preguntó, el experimento era preguntar el color favorito de, y eso es lo que está mostrado en este experimento que desarrollaron Connell y colaboradores. Entonces, ¿qué es lo que recuerda el niño? Ahí, el niño recuerda desde dónde fue, como algo que le evoca asuntos del experimento. Por ejemplo, en este caso dice, nosotros dijimos el color favorito. Cuando una persona, digamos, que habla sobre esto, un estudiante, nosotros estamos, digamos que podríamos decir que la concepción sobre la distribución es ver los datos como un apuntador. Apuntador en el sentido de que es lo que está hablando sobre el experimento, ¿vale? Ahora bien, cuando decimos, por ejemplo, cuando un niño señala, por ejemplo, ya en particular, a Juan le gusta el color verde, ya está viendo asuntos de la distribución, ver los datos como valores de cada caso. Es decir, que él asocia, por ejemplo, le dice, a este sujeto le gustó el color verde, pero como tal, ahí no está viendo la distribución como un todo. Otra concepción es, por ejemplo, cuando los estudiantes dicen ya empiezan a hacer conteos y es en cardinalidad de acuerdo a las categorías de la variable. Por ejemplo, aquí dice a 3 niños les gustó el color rojo. Entonces, esta noción de distribución está vista a los datos como clasificadores. Clasificadores que se pueden, digamos, que enmarcar en las categorías de los valores de la variable. Y por último, casi que la idea es que nosotros pudiéramos llegar a la visión de los datos como un agregado, cuando ya podemos generar como relaciones entre el todo, que es la distribución, y qué es lo que está pasando con eso. Entonces, afirmaciones como la mitad de las personas escogieron el color rojo, o el 50% de las personas tiene digamos que eligieron este color, ya son afirmaciones que dan cuenta de que la distribución está vista como un todo. Bien. Otro reto que enfrentó Vivian y digamos que salió victoriosa fue en generar un applet que tuviera en cuenta ciertas funciones de las tecnologías digitales. Por cuestión de tiempo no vamos a entrar a mostrarlas todas, pero sí tenemos unos elementos por acá. Si ustedes se fijan, la primera es que las representaciones fueran ejecutables. Si ustedes se fijan lo que estaban haciendo los chicos ahí, ella lo hizo con la interfaz de GeoGebra y a medida que los chicos iban digitando ciertos valores asociados a unos tiempos, creo que lo que estaban midiendo ahí, casi que uno puede ver de manera simultánea qué es lo que está pasando con el gráfico de dato a dato, ¿vale? También, digamos que se consideró que las representaciones fueran simultáneas. Si ustedes se fijan ahí, este fue un apartado chiquito en donde los chicos tuvieron que comparar las distribuciones, pero si se fijan, ellos mismos hacían el tránsito de los niveles de diversos tipos de representaciones de las distribuciones. Entonces, en algún momento las tenían como diagramas de puntos, otras como valores de cada caso, y digamos que de alguna manera incluso tenían las comparaciones de los conjuntos y transitaban por esas. Entonces, estas representaciones simultáneas también les dan ganancias a los muchachos.
Otra es que fueran representaciones dinámicas. Digamos que a medida que los chicos también empezaban a tener esta interacción, por ejemplo, con el arrastre, en la parte inferior izquierda lo que se está mostrando es que los chicos tenían el reto de mostrar un dato que representara cada una de las distribuciones y lo que hacían era ubicar ese dato que podría ser representativo. Entonces, digamos que de alguna manera el asunto de lo dinámico estaba presente allí. Y por último, era que las representaciones fueran interactivas, o sea, digamos que los sujetos también pudieran interactuar de manera directa con esto. Por ejemplo, aquí los chicos estaban utilizando en el ejemplo que estaba mostrando de últimas, los niños estaban ordenando los valores de cada caso, pues para explorar qué es lo que estaba pasando con la distribución. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ella desarrolló en sí? Ella generó una entrevista basada en tareas. Digamos que esta estrategia metodológica, lo que ella tuvo que hacer fue, digamos que preparar unas actividades con una fundamentación conceptual y demás, que fue la que hablé previamente. Y para eso casi que finalmente lo que se diseñaron fueron 2 tareas y la pregunta clave de ambas situaciones, de ambas tareas, era cuál grupo elegir. Fue la pregunta base para que, digamos, que detonaba la comparación de las distribuciones. No me voy a entrar en cada una de las tareas porque quiero que tengamos un espacio para mostrarles más o menos más que todo algunos resultados. Luego, lo que se hizo posteriormente fue analizar estos resultados de los muchachos y eso es lo que les quiero mostrar acá, los queremos mostrar. Bueno, ¿qué pasó con toda esta experiencia? Digamos que los chicos lo que lograron hacer fue empezar porque pues son niños de grado séptimo, algunos de ellos no habían tenido como experiencias con la estadística diferentes a las que están tradicionalmente normadas en la escuela, con los libros, con situaciones que les mostraban los profesores, entonces casi que los chicos estaban ubicados en los primeros niveles. Entonces, recordemos las categorías, características de la distribución. Entonces, una de ellas es la dispersión. Por ejemplo, aquí tenemos un apartado, un extracto de lo que comentaron los niños en esta experiencia. Dice, tenía estas dos distribuciones y dice el niño, pues también eso, porque también 702, pero no tanto como los de 701, gracias a que la mayoría de los estudiantes va pasando. Hay algunos que van perdiendo con poquita nota, como los más bajitos con 10, y bueno, hemos visto que los más altos con 100. Digamos que cada vez que nosotros analizamos estos episodios nos dábamos cuenta que una de las cosas que los niños lograron ver de la característica de dispersión de las distribuciones era que lograban identificar cuáles eran sus valores máximos y cuáles eran sus valores mínimos. ¿Vale? Voy a mostrarles otro ejemplo. Con la característica de densidad. En densidad, por ejemplo, la profesora les preguntó, ¿creen que estuvo bien decir que en 701 la nota que debe representar al curso es 85? Y los chicos les dicen sí, porque aunque en 702 se vea que tienen más posibilidades, el mayor número de punticos es en 60. Y pues lo máximo que alcanzó a llegar fue 75, mientras que en 701 se ven poquitas personas pasando. Entonces, aquí no están las dos distribuciones que estaban comparando, pero casi que los niños podrían ver cuáles son esos valores de la variable que corresponden, digamos, al que tiene mayor frecuencia del conjunto de datos, y también podían ver dónde estaban ciertas aglomeraciones de la distribución, ¿vale? Y eso era lo que les permitía llegar a decir, a justificar por qué la elección de ese valor que ellos tomaron como representativo podría ser un valor que se ajustaba a las distribuciones como tal. Aquí, no sé si de pronto ustedes alcancen a oír.
Ahí, sí. ¿En cuál? En 120. ¿Por qué? Porque está ahí la mitad de cada curva, es igual a mitad de lo más lento a lo más rápido, son iguales. Bueno, lo traía más como para mostrar que generalmente los niños con este deslizador en algún momento lo que hicieron fue reconocer la mediana de manera intuitiva. O sea, la maestra no intervino y digamos que parte de los argumentos que los niños señalaban de manera, digamos que informal, tenían que ver con poder, digamos, dividir 50-50 la distribución y entonces, digamos que de alguna manera surgió la idea, sin ni siquiera, o sea, fue por descubrimiento de ellos mismos con esta interacción con el deslizador. Bueno, aquí esta tarea, por ejemplo, lo que tenían que hacer, se les había presentado 4 distribuciones como si fueran cursos diferentes, eran 701, 702, 703, 704 y ellos tenían que escoger. Si ustedes se fijan, es intencionada las formas en que tienen la distribución. Algunos tenían aglomeraciones hacia la izquierda, otros hacia la derecha, otro tenía, digamos, una más simétrica que otra. Y así sucesivamente. Todas estas elecciones fueron cuidadosamente estudiadas antes de presentárselo a los muchachos, ¿vale? Bien. Vamos a pasarnos a las concepciones ahora. Al inicio, generalmente los niños empezaron con esta categoría de ver los datos como apuntadores. Por ejemplo, cuando se les mostró estas dos distribuciones, que eran las notas obtenidas por los estudiantes de 701 y 702 en un examen de matemáticas, lo primero que decían los chicos era lo siguiente. Aquí hay un ejemplo. Dice, en el gráfico de la derecha se dice que hay más posibilidad que las personas pasen el examen, y en el de la izquierda muestra que no ponen atención y que no trabajan. O sea que no prestan atención y no trabajan. Es decir, ¿qué era lo que el niño estaba tratando de decir acá? Estaba recordando una situación del por qué generalmente los niños pierden los exámenes, pero su afirmación no estaba basada en los datos. Generalmente lo que estaba diciendo es, pues lo que está pasando es que esos niños no ponen atención y no trabajan y por eso sus notas. Entonces, esa era, digamos que es una concepción en la cual los niños traen parte de sus experiencias, pero digamos que no están necesariamente hablando sobre lo que está pasando. Sí reconoce que hay unos que están perdiendo el examen, pero generalmente se lo atribuye al no prestar atención y no trabajar. Entonces, esta era como parte de esta primer concepción. Digamos que, ¿qué fue lo que fue pasando? Casi que los niños hicieron como el tránsito. Vamos a ver si eso también lo puedo reproducir. Por ejemplo, los únicos que van pasando Con alta nota es Lili y Pedro. son 5 personas también. Listo. Entonces, este ejemplo nos permitía ver cómo entre ellos dos de manera colaborativa, inicialmente como que empezaban a hablar sobre los datos como datos de cada caso, decían, por ejemplo, Diego va pasando, Juan va pasando, pero en algún momento la compañera les dice pilas porque no solamente son ellos, sino 5 de. Entonces, como cuando ya empezó a ver que de esa categoría hay una asociación, entonces casi que es una primera mirada de ver los datos como clasificadores. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que efectivamente Vivian, cuando llegaba a las asesorías, nos dimos cuenta que qué es lo que está pasando con la tecnología digital y de alguna manera cómo hace que evolucionen estas concepciones de la noción de distribución. Cuando generalmente nosotros les mostramos a los niños unas representaciones estáticas sobre las distribuciones, casi que los chicos generalmente hablan de los datos como apuntadores. Digamos que en algún momento no salían de allí, o sea, cuando uno les preguntaba, ¿qué pueden decir? Comparémoslo, ¿qué observan en estas dos gráficas?
Generalmente hablaban como de fulanito iba pasando, o en este va perdiendo no sé quién, o pasaba cosas como las que les mostré al inicio, es que no ponen atención y ese curso es muy malo. Cuando ellos ya tuvieron la posibilidad de empezar a, por ejemplo, ejecutar cosas como con la fusión de arrastre del applet, ¿sí? Cuando ellos empezaron a interactuar un poco más con las distribuciones mismas, ellos generan estrategias propias que no son dirigidas por la profesora y digamos que eso les permite ver a los datos como valores de cada caso. Digamos que en algún momento ya ese tránsito también los permite que los estudiantes también puedan empezar a ver los datos como clasificadores. El hecho de poder ver diversas representaciones de la distribución, no es lo mismo tener los datos vistos como líneas, segmentos de dato a dato, o no es lo mismo verlos como puntos, o no es lo mismo verlas en las tablas. Entonces digamos que esa diferente vista gráfica de los datos, digamos que les permitió hacer algunas conclusiones de ver los datos como clasificadores. No se trata los datos vistos como un todo, como entidad, que generalmente incluso la literatura en educación estadística ha reportado que incluso hay estudiantes de universidad que no llegan a ese nivel. Y pues los chicos en algún momento, pues al menos sí lograron hacer todo el tránsito desde apuntadores, valor cada caso, y que fue, digamos que fue exitoso como tal la experiencia. Bueno, para terminar, digamos que hay algunas cosas que son importantes como señalar. Una, que digamos el lápiz sí lo que permite es que la vista gráfica permite que los niños puedan enfocarse en aspectos de la forma de la distribución y esos atributos que señalé, lo que es la dispersión, la centralidad, la asimetría. Bueno, las tareas, pues que efectivamente es el docente si hace unas preguntas desafiantes, pero que de alguna manera las situaciones estén planteadas de forma gradual y acumulativa. Es decir, Vivian no le mostró a los estudiantes de una los gráficos como puntos, ni le mostró la forma de la distribución ahí, sino que hizo el tránsito progresivo de una distribución a otra. Entonces, de alguna manera, como que es el maestro quien toma las decisiones, pero efectivamente es como para hacer ese tránsito entre las diferentes concepciones que podrían hacer y que esas concepciones, digamos, que se fueran refinando cada vez más. Efectivamente, como lo señalé previamente, qué es lo que pasa con las representaciones estáticas que no les permite, digamos que en alguna manera, vivir experiencias de ver como cosas que se pueden arrastrar, cosas que se pueden modificar, cosas que se pueden ir moviendo. El hecho del estimador, esta lineecita que se iba moviendo como para escoger dónde debería ser ese valor representativo, detonó varias cosas bellas. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estemos desarrollando nuestras propuestas en aula. Digamos que qué es lo que queda pendiente, porque lo que pasa es que esta propuesta, al ser en grado séptimo, no se trabajó con gráficos de casos a gráficos de caja, o se podrían trabajar incluso con gráficos, con histogramas, pero digamos que es importante como entrar a mirar, por ejemplo, qué podría pasar cuando le mostramos qué pasa con sus concepciones cuando están pasando de estos gráficos que son segmentos de longitud caso a caso, o qué es lo que está pasando cuando lo paso a caja o a histogramas. Que es necesario, por ejemplo, que los estudiantes tengan oportunidad de vivir experiencias con definiciones informales. Por ejemplo, no era que la maestra de una le dijo, es que eso se llama la mediana. No, eso salió por la exploración con el applet, por la vista gráfica que le permitía la comparación de manera simultánea de diferentes representaciones y por la comparación misma de las distribuciones. Y como ustedes se fijaron, digamos que en algún momento es importante señalar que, digamos, Vivian consideró conjuntos de distribuciones que tuvieran dispersiones diferentes con centros iguales.
pero sería chévere llevar, digamos, esta experiencia, qué es lo que está pasando cuando se les presentan distribuciones que tengan dispersiones similares, pero con diferentes centros. Eso no se alcanzó a explorar plenamente en esta propuesta. Bueno, muchísimas gracias. No nos queda más sino pues reiterarles la invitación de primero conocer qué es lo que están produciendo sus compañeros en los demás programas. Como les dije, Vivian es una egresada profesora de la universidad del programa de maestría. Visitar el repositorio por si quieren de pronto ampliar un poquito más. Ahí están los correos por si quieren tener interacción con la profesora. Y pues ya, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Mientras se van animando, les quiero saludar. Me agrada mucho verlos, a los 45 participantes. Contarles que esperamos con Vivian estar escribiendo, reportando esta experiencia. No solamente se queda en el trabajo de grado, sino la idea es cómo seguir difundiendo estas iniciativas que son novedosas para el campo. Los calladitos. Vanessa, levantaste la mano. ¿Vas a hacer una pregunta? Puedes activar el micrófono. No te escuchamos. Si prefieres, puedes escribirla ahí al chat. ¿Dónde está el chat? No lo veo. Chat. Dice, muy interesante, la escuela, ¿qué estrategias pedagógicas crees que pueden ayudar a facilitar este tipo de trabajos para que de algún modo dar apertura al pensamiento matemático de los niños más allá de las metodologías tradicionales? Pues digamos que ustedes están llamados y efectivamente casi que la situación de pandemia nos deja ver que efectivamente tenemos que interactuar de otras maneras con los muchachos. Digamos que cuando ya hablas en particular de estrategias pedagógicas, esto no fue porque ya estuviera prediseñado, o sea, la maestra Vivian tuvo que diseñar el applet, o sea, digamos, con todos estos elementos que de pronto ustedes ya han explorado más ampliamente en geometría, ella logró pues hacer este vínculo para permitirle una experiencia de exploración genuina a los muchachos, que generalmente, ¿qué es lo que está pasando con la estadística? Que lo que se privilegia son representaciones estáticas. Entonces, cuando ustedes se fijan, no sé si han visto de pronto informes en Semana, hemos visto informes en los medios de comunicación, ya incluso las mismas representaciones que se hacen con Flourish ya son interactivas. O sea, es decir, el usuario puede mover qué es lo que está pasando o le va mostrando la variación de los datos. Entonces recuerden que la distribución vista como los lentes con los cuales a mí me permite ver la variación es un asunto casi que fundamental y nuclear cuando estamos tratando de promover el razonamiento estadístico con los muchachos. Entonces, creo que el reto, Mayra, es servirse de muchos recursos que incluso no necesariamente están pensados para la educación, en donde los niños efectivamente pudieran interactuar con lo que están haciendo. Digamos que de alguna manera no necesariamente puede ser una actividad como la que prediseñó aquí Vivian, pero también hubo una parte en donde los
muchachos tuvieron que proponer sus propios datos, ¿sí? Entonces, no sé, si yo ya tengo más o menos prediseñado mi applet y los pongo a hacer un ejercicio genuino con datos reales, va a ser muchísimo más rica la experiencia. Efectivamente, eso tiene un reto, porque lo que pasa es que generalmente con las tensiones entre lo que es contenidos versus, no sé, lo escolar versus este tipo de propuestas, efectivamente ustedes se dan cuenta que esto no está visto de primero, mediana, segundo, media, tercero, dispersión no sé qué, no, si se fijan, estas propuestas son integradoras. Entonces también la idea es que podamos hacer ese tránsito nosotros los educadores matemáticos que somos los llamados a generar este tipo de estrategias novedosas. Quisiera saber cuál es el tránsito que manejan para llegar a este punto. ¿Cuál llegaron los niños y qué edades apropiadas? Listo. Lo que pasa es que en la educación estadística, casi que no por tener cierto nivel de desarrollo, como lo dice Piaget, de pronto esta idea demasiado constructivista no es que no nos podemos quedar casados con él. Y de pronto muestro cosas como estas a los niños chiquitos, muy probablemente digamos, con menos cantidad de datos, con de pronto algún otros tipos de variable, los niños sí pueden llegar a hacer comparaciones. Si ustedes se fijan, el que estaba reportado en la literatura no era con una variable cualitativa, sino era con una variable, no era con una variable cuantitativa, sino cualitativa, que era color. Entonces los niños sí podrían, porque finalmente, ¿cuál era el conocimiento base que ellos tienen? Pues el clasificar. Y de alguna manera estas cosas, digamos que se integran de manera genuina, que es lo que está pasando con el pensamiento numérico, con ciertas cosas que se están desarrollando en el pensamiento matemático que podrían estar en diálogo aquí. Entonces casi que una edad no está ligado. O sea, digamos, desde tú les des la posibilidad de que ellos descubran, te vas a encontrar con que ellos hacen cosas muy lindas y dicen, uno tiene que estar es muy atento a qué es lo que están diciendo los niños, para que uno no caiga en estos efectos que sí están teorizados, como que uno les da la respuesta, está más interesado en institucionalizar que en que los niños mismos saquen o exploren estas ideas. Queda un minuto. Bueno, el applet no está libre, pero digamos que yo creo que lo pueden conocer con Vivian. Le voy a comentar porque yo creo que es importante pues que lo dé a difundir porque es una cosa que ella generó ahí. ¿Cuáles son las funciones de la tecnología digital en la educación estadística? Pues casi que esas funciones son las que señalé acá, digamos que más, bueno, se nos acabó el tiempo, creo, porque antes de que Mikey de pronto si queda como inconclusa, podría mandarte unos textos que en últimas es como que los niños puedan explorar ciertas características de las distribuciones de los conjuntos de datos a través de que sean ejecutables, simultáneas, dinámicas e interactivas, que es prácticamente lo que estaban tratando de mostrar aquí los GIF que desarrolló Vivian. Bueno, profe, muchísimas gracias por lo que nos has compartido el día de hoy. A todos los invitamos